Muy buenas noches, profesor Alex, compañeros, no sé quién vaya a ver ese video. Bueno, vamos a empezar con la corrección del simulacro de las preguntas de lectura crítica, ¿cierto? En este caso, pues yo tuve 10 preguntas incorrectas, entonces las vamos a corregir haciendo el respectivo análisis lo más rápido posible debido a que, pues, por cuestión de espacio es lo mejor. Bueno, la primera pregunta equivocada fue la número 32. La número 32 nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados legitima la creencia popular de que lo que está quieto hay que dejarlo quieto? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es subrayar las palabras claves, ¿cierto que sí? Para entender muy bien la pregunta y para así responder adecuadamente. Bueno, entonces vamos a elegir aquí un colorcito. Vamos a elegir este. Bueno, entonces dice, ¿cuál de los siguientes enunciados legitima la creencia popular de que lo que está quieto hay que dejarlo quieto? Aquí hay dos palabras claves y es legitima y la creencia popular. Entonces, ¿qué es legitimar? Legitimar es como hacer prevalente, como hacerlo real, como mantenerlo. Entonces vamos a analizar las preguntas. En este caso, yo había marcado la B. Resulta que la respuesta correcta es la A. Vamos a irla descartando una a uno. Entonces, vamos a irnos al texto, vamos a mirar cada una. Vamos a hacer el análisis del texto primero que todo. Bueno, entonces tenemos el texto. El texto se llama La serpiente, el hombre, el buey y el coyote. De este texto, de este título, podemos deducir de que se trata de una fábula, porque las fábulas tienen personajes que son animales. Además de esto, pues si es una fábula, por ende es un texto narrativo, de tipo narrativo. Vamos a ver la referencia. La referencia dice, tomado y adaptado de Moravito, F 2021, Cuentos Populares Mexicanos, Fondo de Cultura Económica. De aquí esta referencia podemos sacar dos cosas, de que es de México y de que es del año 2021, que pertenece a una recopilación de cuentos populares mexicanos. Entonces vamos otra vez al texto, vamos a la pregunta. La pregunta dice, me soltó los pastizales, la pregunta de, me soltó los pastizales para que coma y una vez que esté gordo me matará para comerme. ¿Será que ese enunciado legitima la creencia popular de que lo que está quieto hay que quedarlo quieto? Entonces para eso, ¿qué es legitimar? Lo que está diciendo ahorita. Esto no está legitimando nada porque de hecho no tiene nada que ver con lo que está quieto y que dejarlo quieto. Entonces vamos a ir aquí al texto donde dice lo que, donde habla el buey, que es aquí, como para tenerlo claro, tener claro todo el contexto. Y esta es la primera que descartamos porque no tiene nada que ver. Vamos con la número 6. Y se fueron todos dejando a la serpiente debajo de la piedra sin poder moverse. De hecho, esta sí tiene algo similar. Sí podría tener algo, alguna similitud de que lo que se está quieto hay que dejarlo quieto, pero no comprende como tal generalmente lo que sería. Entonces vamos al texto donde dice, se fueron todos dejando a la serpiente debajo de la piedra, dice aquí. Entonces, esta tampoco es. ¿Por qué? Porque ya en este momento ya se había como tal, ya se había interactuado con la serpiente. Entonces, no está como juzgando, como criticando, como evaluando la conducta de la serpiente. Miramos la B. Bueno, si así estaba, que así se quede, no sea que me como a mí también. De hecho, esta pregunta en lo personal me parece muy difícil porque la A, la B y la C son muy similares. Pero si vamos a mirar, la correcta es la A, porque es que la palabra clave aquí es legitimar, es la que legitima esa creencia popular. Porque dice, la palabra clave es aquí, y ahora me quiere comer. Entonces aquí está gritando diciendo, si yo no lo hubiera movido, no querría comerme. Entonces aquí está diciendo que lo que está quieto hay que dejarlo quieto. Es la es el único enunciado que expresa como tal, porque bueno, digamos, y se fueron todos dejando a la serpiente debajo de la piedra sin poder moverse. Ahí no está expresando nada. Lo mismo con esta. Esta ya sería como el, digamos, el aprendizaje, pero como tal, bueno. Entonces, esta pregunta número 32 sería la letra A. Bueno, vamos con el número 33. En el texto, cuando se cuestiona por primera vez la conducta de la serpiente, cuando se cuestiona por primera vez la conducta de la serpiente. Número A, cuando el buey alcanza al hombre y le cuenta que su amo lo puso a pastar para luego comerse. Bueno, lo mejor que podemos hacer aquí es entender qué es cuestionar y pues no nos preguntan por cualquiera, nos preguntan por la primera vez que se cuestiona. Entonces aquí, primera vez que se cuestiona la conducta, ¿cierto que sí? Te dice que cuando el buey
alcanza al hombre y le cuenta que es su amo. Entonces, eso correspondería a esta parte aquí, ¿cierto? Y de hecho aquí no se está cuestionando nada de la serpiente, entonces la primera opción que descartamos. Eso es un proceso mucho de descarte. Dice, cuando el coyote llega donde está el hombre y atrapa nuevamente a la serpiente con la piedra. De hecho, no, porque es que cuando el coyote llega, esto ya corresponde prácticamente al final del cuento. Y nos dicen que el coyote llega justamente aquí, llegó el coyote y el hombre le dijo, y ya se había cuestionado, porque si miramos, cuando se cuestiona por primera vez, es aquí. Cuando dice, ¿por qué me quieres comer si te hice el favor de liberarte? El que cuestiona por primera vez a la serpiente es el hombre. Y si no estoy mal, aquí hay una opción que dice, cuando el hombre le quita la piedra a la serpiente y ésta decide comérselo porque tiene hambre. Aquí hay otra que dice, cuando la serpiente escucha la historia del buey y concluye que debe comerse al hombre, ahí ella no se va a autocuestionar, entonces esa también la descartamos, queda completamente descartada. Vamos por la pregunta número 34. Dice, ¿cuál es la estrategia que utilizan la serpiente y el hombre para lograr sus objetivos? Esa pregunta la podemos traducir. Es que yo en lo personal no estoy haciendo mucho las traducciones de la pregunta porque no me parece algo tan necesario. Me parece que las preguntas están muy claras. Me parece más importante sacar eso que estoy haciendo, sacar las palabras claves, como aquí también sacar esas palabras claves. Y ahora vamos con esta, que sería estrategia que utiliza únicamente la serpiente y el hombre para lograr sus objetivos. Entonces vamos a dirigirnos a donde hablan la serpiente y el hombre. La primera vez que hablan dice persuadir, ¿no? Con el texto cuando se cuestiona por primera vez la conducta, no sé, es la 34. Bueno, dice, ¿cuál es la estrategia que utiliza la serpiente para lograr sus objetivos? Bueno, miremos cuál es el objetivo del hombre. El objetivo del hombre es salvarse, porque la serpiente lo quiere comer. Entonces, aquí la serpiente dice, ahora te voy a comer porque tengo mucha hambre. El hombre le dice, pero ¿por qué me quieres comer si te hice el favor de liberarla? ¿El que está haciendo ahí? Le está preguntando. Y como la serpiente insistía en querer comerse, el hombre le dijo, espérate, quiero preguntarle algo a ese güey que viene ahí, luego me comes. Bueno, aquí el hombre le dice al güey, ¿dónde se ha visto que un bien con un mal sepa? Ah, mira que aquí ya el hombre ha dicho dos veces una pregunta. Entonces ahí ya nos vamos como inclinando hacia una de las preguntas, una de las respuestas. Bueno, y aquí no pongamos cuidado a lo que dice el güey porque nos está preguntando únicamente por el hombre y la serpiente. Aquí la serpiente dice, ya ves que es muy justo que yo te coma, está preguntando otra vez. O sea, está como haciendo una pregunta retórica, no una pregunta literal, para ella tratar de ganarse la razón. Dice, espera que llegue aquí el coyote y luego me comes, te lo prometo. Bueno, pues ya creo que yo es suficiente como para ir mirando cuál puede ser la pregunta correcta. Entonces dice, la comparación de distintos hechos está no porque ahí no se está comparando nada. O sea, el hombre y la serpiente no hacen ninguna comparación. Lo mismo esta, contraste entre dos ideas. Si nos fijamos bien, ellos para contrastar dos ideas tal vez tendrían que entablar un diálogo únicamente entre ellos, pero entran en contacto muchos otros. Entonces, no como tal, no hay una idea establecida que se quiera contrastar. Miramos el énfasis en un hecho particular, lo mismo que la B. No se está haciendo un hecho, no se está hablando de un hecho en particular. Entonces, la correcta sería la... Esto es un chulito, ¿no? Entonces, la correcta sería la C, porque como ya vimos, ellos usan la persuasión mediante preguntas. Vamos con el quinto texto. Yo ya había hecho este video, esta es la segunda vez que hago el video, pero el primero me quedó demasiado largo, entonces estoy tratando de hacer este más cortico, me quedó aproximadamente una hora. Entonces, para evitar tanto, yo este texto lo había leído como unas 3 veces, tratando de analizarlo, pero por tema de tiempo y pues por tema de tamaño del video voy a hacerlo muy corto. Entonces vamos a analizar el texto, dice conciencia y el alma de los animales. En este caso yo saqué de este título el tema. Yo dije que el tema es la relación entre la conciencia y el animal, o la conciencia del animal. Vamos a analizar la fuente. Dice, tomado y adaptado Reagan T 2016 en defensa de los derechos de los animales, Fondo de Cultura Económica. De aquí podemos sacar primero la fecha, 2016. Y de aquí yo tengo algo y es que yo siempre trato del solamente el título sacar el tipo de texto. Porque mira, dice en defensa de los derechos de los animales. Aunque de hecho creo que este texto sería un texto argumentativo. Creo que aquí me equivoqué. Aquí puse expositivo, pero debería ser un argumentativo porque, o no, es un texto expositivo porque aquí no hay ninguna opinión. Se están como exponiendo los hechos. Y ya pues aquí marqué la conclusión. Básicamente a grandes rasgos,
Vamos a leerlo una vez. Dice, en una carta del Marqués de Newcastle, Descartes describe que si los animales fueran conscientes como nosotros, serían un alma inmortal como nosotros. Eso es improbable porque no hay razón alguna para creerlo de algunos animales y creerlo de todos los animales. Muchos de ellos, tales como las ostras y esponjas, son demasiado imperfectos como para que esto sea creíble. Es decir, ahí nos están diciendo de que Descartes cree que si los animales fueran conscientes como nosotros, tendrían un alma. Es decir, que él está diciendo que los animales no son conscientes porque carecen de alma. Y que si un animal, si estamos diciendo que los animales no tienen alma porque no son conscientes, esto quiere decir que ningún animal tiene alma. O sea, porque no hay razón para creerlo de algunos y creerlo de otros. Entonces dice, muchos de esos, tales como las otras esponjas, son demasiado imperfectos. Aquí ya vemos indicios de la influencia de la ideología, de las convicciones religiosas en René Descartes, porque basta decir que la religión católica y en general toda la religión siempre ha impuesto al ser humano como un ser perfecto. Eso implica que pensemos que los otros animales son imperfectos, como para que eso sea creíble. Lo que Descartes parece estar sosteniendo es que podemos considerar conscientes a los humanos, pero no a los animales, porque nosotros somos seres inmortales y no, los animales no. De esto dice el autor, Descartes está confundido. De hecho, yo estoy de acuerdo con el autor porque me parece ilógico que diga que los somos inmortales. Puede que sí seamos inmortales, pero en un sentido abstracto, no literalmente. Es posible adjudicarle conciencia a un individuo sin adjudicarle al mismo tiempo un alma inmortal. Es posible adjudicarle conciencia a un individuo sin adjudicarle. Entonces, aquí, justamente en este pedazo de acá, el autor está haciendo un contraargumento con respecto a Descartes. Él está diciendo que es posible adjudicarle conciencia a un individuo sin adjudicarle al mismo tiempo un alma inmortal. Es decir, que está diciendo lo contrario a Descartes. Descartes dice que si los animales no tienen conciencia porque no tienen alma. Entonces él está diciendo que es posible adjudicarle una conciencia sin tener un alma. Le dice, las personas que niegan que hay vida después de la muerte no están obligadas a negar su propia conciencia en esta vida. La razón por qué Descartes atribuye conciencia y por tanto desde su punto de vista es lo que yo estaba diciendo. Está influenciado por sus convicciones religiosas. Sin embargo, sin importar cuáles sean las razones de Descartes, no hay una buena razón para que debamos imitarlo. Es decir, hay algo muy claro y es que el autor no está de acuerdo no está de acuerdo con Descartes. Entonces aquí vamos a hacer algo y es que yo me equivoqué y eso no es un texto expositivo. O según yo diría que no es un texto expositivo, tal vez me equivoco. Es más bien un texto argumentativo, porque si vemos aquí, el autor está diciendo, no debemos imitarlo, eso ya podría ser considerado como una opinión. Entonces sería bueno, ahí se entiende que es argumentativo, no voy a copiarlo todo porque es muy difícil. Bueno, entonces vamos a las preguntas. Aquí me equivoqué, dos preguntas. Dice, ¿cuál es la conclusión general del texto? Número A, la conclusión de Descartes se origina por considerar que a diferencia de los animales, los humanos somos conscientes. Aquí hay que mirar la palabra clave, dice conclusión general, o sea que la opción correcta de estas, que pues vemos que las pero vamos a analizarlas cada una, no puede ser una conclusión que se hable solamente en un párrafo, tiene que hablarse en todo el texto de eso, y pues si vemos, este tiene solamente un párrafo, pero se puede dividir en distintas partes, vemos que está en la parte en la que se cita Descartes, después está en la parte en la que el autor refuta la opinión de Descartes y donde se hace una conclusión. Bueno, entonces dice, la confusión de Descartes se origina por considerar que, a diferencia de los animales, los humanos son conscientes. ¿Será que esta es la conclusión general del texto? Pues no lo es la primera que se descarta porque sí se hace referencia a la confusión de Descartes, pero no es la conclusión general del texto. Y ni siquiera nos están hablando de el tema general, están hablando de conclusión, o sea que debe ser algo a lo que se llega a la final. De hecho, aquí yo tengo subrayada la conclusión, dice que las esponjas y las ostras pueden ser conscientes, pero si lo son o no es una cuestión a decir en su caso, como en el caso de los seres humanos, independientemente de la cuestión sobre las almas inmortales. O sea, que el hecho de que los animales tengan o no un alma, o sean o no conscientes, es algo a decir independientemente de las cuestiones sobre las almas inmortales. Es decir, que las almas inmortales no tienen nada que ver con la conciencia, es lo que podemos decir de eso. Las personas que niegan la vida después de la muerte pueden hacerlo sin tener que negar que son conscientes. Eso no tiene nada que ver porque de hecho no es el tema central del texto. Dice, algunos animales como las otras y la esponja no pueden ser conscientes porque carecen de alma inmortal. Esa tampoco es porque cuando se hace referencia a las ostras y las esponjas, esto es un ejemplo, un argumento para decir de que los animales, los humanos somos perfectos. Dice, se puede atribuir conciencia a un individuo de cualquier especie sin atribuir al mismo tiempo un alma inmortal. Era justamente lo que yo estaba diciendo y es la conclusión a la que se llega aquí. ¿Qué es lo que dice el autor? Independientemente de la cuestión sobre las almas, las ostras pueden no ser conscientes, pero sí lo son, es decir, que quizás el autor está diciendo, sí lo son, es independiente de la cuestión sobre las almas inmortales, es decir, que puede ser consciente sin necesidad de tener un alma inmortal. Bueno, vamos con la pregunta número 39.
Aquí ya nos preguntan por la pregunta central del texto, o sea, sobre algo que se habla en todo el texto. ¿Qué pensaba Descartes acerca de la conciencia de los animales? ¿Será que el tema trata sobre Descartes? La verdad, yo creo que no, porque el autor muestra lo que dice Descartes como para dar un punto de vista sobre el tema, que es la conciencia y el animal y el alma inmortal. Entonces, y de hecho, no puede tratarse sobre Descartes, no puede sobre qué pensar acerca de la conciencia, porque el autor está refutando la opinión de Descartes. Entonces dice, ¿tienen los animales almas inmortales como los seres humanos? Aquí, esta puede ser una opción muy similar, de hecho fue la que yo marqué, pero no es cierta porque como tal no se está comparando, porque para que eso sea así, se tendría que comparar, o sea, sí está haciendo una comparación, pero no es el tema central del texto. Se tiene que hacer la comparación necesariamente, pero no es el tema central del texto. ¿Cómo sustenta Descartes la ausencia de un alma en los animales? ¿Será que Descartes está hablando específicamente de la ausencia de las almas? Y además ese no es el tema central del texto. Volvemos por lo que descartamos la pregunta. La C, que es la pregunta correcta, nos dice necesario tener un alma inmortal para tener una conciencia. Ese es el tema sobre el que se habla en todo el texto y por ende es el correcto, porque nos preguntan pregunta central. Ese es algo por lo que se habla en todo el texto. Esa es la correcta, número C. Vamos con el texto de los quipus, un tema muy bueno. De hecho, ya llevo como 15 minutos, no estoy demorando mucho. Llevamos, bueno, ¿cuál es el tema principal del texto? Bueno, vamos a hacer un análisis así por encima. Dice el tema, el quipu, un artefacto incaico multifuncional. De aquí, el tema de los quipus, ¿no? Aquí ya sabemos, ya por algo previo, ya sabemos que los quipus son un sistema de numeración, un sistema de expresión, cuando no había un sistema de escritura alfabético. Entonces, el tema principal del texto serán los quipus. Vamos a hablar sobre la fecha. Aquí se puede decir que la fecha, debido a la referencia que se escribió entre 1535 y 1616 aproximadamente, y de que vamos a encontrar contenido sobre los quipu mayok, quipu kamayok o los contadores, que sería lo equivalente a los contadores. Y se puede intuir que trata sobre sistemas de numeración, por lo que decía, porque aquí nos están hablando de contadores. Entonces aquí tenemos la siguiente estructura. Más o menos esto que se ve aquí como subrayado por encimita son las ideas principales. Esta sería la conclusión. Entonces la conclusión sería, los quipos constituyeron el principal sistema de registro administrativo del imperio. Uno podría decir, pero bueno, ¿por qué la conclusión está aquí? Porque eso sí es un tema primordial, pero como tal no sería como la conclusión, porque aquí ya nos están agregando como información adicional. Bueno, vamos a las preguntas. ¿Cuál es el tema principal del texto? La relación que establecieron los quipus. Bueno, entonces aquí vamos a ver lo que hemos hecho en todas las preguntas que es ya. Tema principal. Entonces ya sabemos que un tema principal es algo por lo que se habla en todo el texto. Dice, la relación que establecieron los quipus incas entre la oralidad y la escritura. ¿Será que entre 1535 y 1616 existía oralidad y escritura? La oralidad sí existía, pero no existía la escritura. De hecho, aquí nos lo dicen explícitamente, donde nos dicen que no existía un sistema de escritura alfabético. Entonces, por ese simple hecho, esta ya queda totalmente descartada. Entonces dice, la C, el quipu como método de comunicación entre otros sistemas de escritura, por la misma razón, si no hay otros sistemas de escritura, entonces no es posible que haya un sistema de comunicación entre otros. Entonces también queda totalmente descartada. Vamos por la B, la D, que fue la que yo marqué. Dice, los episodios históricos, las cuentas y la información registrada en los quipus. Una manera muy sencilla de descartarla sería que nos hablaran, para que esta pudiera ser cierta, tendría que hablarnos sobre todo el texto, sobre los episodios históricos, sobre las cuentas y sobre la información registrada en los tipos. Es decir, tendrían que hablar de los tipos de episodios, los tipos de cuentas, cómo se registran. De hecho, sí lo dicen, pero no es el tema principal del texto. Entonces, aquí el tema principal sería las características físicas, las funciones y los efectos sociales de los tipos. Aquí hay algo fundamental en esas preguntas y es que nosotros tenemos que elegir siempre la que sea la más específica y a la vez la más general. Suena como opuesto, pero es clave. Vamos con la 42. Dice, en el segundo párrafo del texto, ya nos dice, vete al segundo párrafo del texto, léelo otra vez, donde está el aunque y función del aunque. Entonces vamos a hacer eso, vamos a ir al segundo párrafo, vamos a ampliar un poquito que no se está viendo nada. Entonces nos dice,
Aunque los equipos sirvieron para transmitir las tradiciones históricas y literarias incas, en particular registraron las cuentas, las cuentas, los impuestos, las medidas de las tierras y otros valores. Es decir, están diciendo de que a pesar de que los equipos transmiten tradiciones históricas y literarias, también registraron las cuentas, las medidas de las tierras, los impuestos y otros valores. Entonces nos están diciendo de que sirvieron para transmitir tradiciones históricas y literarias, pero también para registrar las cuentas. Bueno, entonces vamos a la pregunta. La pregunta nos dice, ¿cuál es la función? Vamos a analizar las opciones. Entonces, ¿será que el conector aunque nos está indicando? No nos está indicando. De hecho, yo creo que la mayoría de nosotros, bueno, pues eso no sé si nos pues digo, primero descartemos la B y la C. Yo creo que la mayoría ni siquiera tenemos que mirar todas las respuestas, nomás con mirar, señalar y sintetizar, ya es muy claro de que el aunque ni señala ni sintetiza. No hay necesidad de leer todo eso, porque el aunque hace todo menos sintetizar o señalar. Entonces, ya nos quedaría la A y la D. Indica que una acción sucede sin impedir otro suceso. Yo me fui por esa opción porque me parecía que era la más, la más correcta, porque pues yo decía, la literatura y las tradiciones históricas no es opuesta a las cuentas. Me parece que son dos cosas que van muy a la par. Pero aquí hay algo muy clave y es que nosotros muchas veces tenemos que poner lógica y muchas de nuestras ideas son muy personales y no sería lo que se puede considerar lo correcto. O sea, para mí, yo descarté esa porque opuestos. Para mí no son opuestos esos dos hechos. Pero la pregunta, con respecto a la pregunta que están, no, como nos están evaluando, sí son opuestos. Entonces, por eso quedaría, esa sería la correcta. Y esta, ¿cómo la podríamos descartar? Porque, por la palabra acción, yo la descartaría por acción, porque como tal no nos están hablando de una acción, sino de un hecho. Una acción es distinta a un hecho, o sea, para aquí no nos hablan de una acción como tal, de algo tangible, están hablando más bien de un suceso, de un hecho. Entonces, por esa razón la descartaríamos. Y ya por descarte sencillo, nos quedaría la opción A, que es establecer un contraste entre los hechos opuestos. Vamos con el texto de Lemuel Gulliver. Entonces dice, Lemuel Gulliver, ¿cierto? Lemuel Gulliver, ¿cierto? He escuchado muy buenas cosas de usted. Bienvenido. Entonces aquí al parecer este señor acaba de llegar y este otro señor lo está recibiendo. Y él le dice, el maestro Bates me ha hablado de usted también y me alegra iniciar esta aventura. Aquí iniciar esta aventura, o sea, quiere decir que él acaba de llegar y que probablemente va a pertenecer al grupo del barco. Dice, usted es mi dinero para aprender sobre navegación y algunas áreas de las matemáticas que son muy útiles para aquellas que pretenden viajar por el mar. Es decir, que él pretende viajar por el mar porque usó su dinero para aprender. Entonces, siempre pensé que viajar me traería buena fortuna. Entonces, él como que por fin está cumpliendo su sueño, porque siempre estuvo pensando en viajar. Dice mi maestro, el señor James Bates, un reconocido cirujano de Londres, o sea que pues bueno, aquí nos dicen que está en Inglaterra, ¿cierto? Me recomendó para trabajar como cirujano a bordo del barco Aventura. Entonces, aquí podemos suponer que este barco, de acá es el barco Aventura, porque pues está en un muelle y hay varios barcos, pero este es el barco más cercano a ellos, pues se trata como de hacer un énfasis de ese barco. Entonces aquí para al parecer Lemuel Gulliver acaba de llegar, este capitán lo está recibiendo, él es un cirujano que estudió sobre navegación y sobre áreas de matemáticas, que fue alumno de James Bates y pues que ahora va a trabajar en esa tripulación de aventura. Aquí vemos cómo él hace un tipo de ¿cómo se llama eso? Como un retroceso en su vida. Dice, luego de trabajar durante 3 meses en el barco, decidí comenzar un negocio y vivir en Londres. Al poco tiempo me casé con Mary. Pues yo en lo personal, yo en el video anterior que hice, yo explicaba que me cuesta mucho entender esos textos porque me cuesta como establecer el espacio y el tiempo. Por ejemplo, yo aquí no sabría si esto es antes o después de que él trabajara en el banco, pero el barco, pero podríamos suponer que después, porque si luego de trabajar durante 3 meses en el barco decidí comenzar un negocio y vivir en Londres. Al poco tiempo me casé con Mary.
pero el negocio no funcionó y debía mantener a mi esposa y mis niños, y pues además es obvio que eso es después porque pues la viñeta está después, ¿no? No tendría mucho sentido que fuera antes. Pero el negocio no funcionó y debía mantener a mi esposa y mis niños, así que acepté la oferta del capitán de William Pickard y decidí volver al mar. Del capitán William Pickard. Entonces podemos suponer que ese señor es William Pickard. Bueno, entonces le está diciendo que él trabajó con William Pickard en la tripulación durante 3 meses, pero que decidió volver. Nos dice por qué, no nos dice por qué, pero que decidió volver para trabajar como cirujano, supongo. Bueno, entonces dice que volvió porque aceptó la oferta. Entonces dice que en Bristol, supongo que es un lugar de Inglaterra, en la ciudad de Bristol con muchas, salimos de la ciudad de Bristol con muchas ilusiones por este nuevo viaje. Un día, una violenta tormenta nos arrojó, arrastró, bueno, un día una violenta tormenta nos arrastró lejos de nuestra vida, de su en ruta. Bueno, entonces dijo que volvió, en un día estaban saliendo de Bristol, una violenta tormenta los atacó. Como pudimos, algunos compañeros y yo bajamos un bote al mar para alejarnos del barco antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, no había espacio para todos en el bote. Ellos decidieron irse sin mí, dejándome a mi suerte. Ojo que aquí no están diciendo que él se sacrificó, diciendo que de alguna manera ellos lo dejaron, lo abandonaron. Y se les decidí luchar por mi vida y empecé a nadar guiado por mi destino, empujado por el viento y la mar. Entonces de aquí podemos suponer que finalmente terminó salvándose. Aquí me faltó algo y es que no analicé la referencia. Entonces puedo decirle que es del año 2020, de que pues, los viajes de Gulliver probablemente pertenecen a un tipo de novela y que fue tomado adaptado de su, entonces que probablemente el autor y pues dice enlace editorial, no dice una editorial, entonces podemos pensar que no se trata ni de una revista ni de un periódico, sino que se trata de un libro, una edición de un libro. Entonces dice, de acuerdo con la historia anterior, ¿quién manifiesta estar emocionado por trabajar en el barco aventura? Y aquí, bueno, es muy evidente de que es un médico una vez que uno lo lee bien y detenidamente. Pero en un principio yo he marcado, un capitán, yo he marcado esta opción. ¿Por qué? Porque pues debido a que él trabaja en un barco, yo aquí, de hecho, estaba mirando ahorita que él decía que decidió aceptar la oferta de William Pickard. La oferta, yo había leído la oferta de capitán William Pickard y decidió volver al mar. Entonces yo como que había supuesto de que él había trabajado como, como capitán. Me salté, no había leído bien aquí que como cirujano a bordo del barco, entonces ahí está la importancia de saber leer textos discontinuos. Un niño evidentemente no es, un maestro no, ahí en todo el texto no hablan de maestro. Un capitán, pues ya sabemos que no, un capitán por lo que dije, entonces efectivamente resulta que el Gulliver es un médico, por eso es la opción D. Vamos con la número 49. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa un comportamiento social reprochable presente en la historia anterior? A. Dedicarse a un oficio distinto al que se estudió. ¿Será que ahí se está reprochando eso? Yo diría que no, porque se está mostrando de que Lemuel Gulliver, a pesar de que no se dedicó a lo que le gustaba, a pesar de que se dedicó a navegar siendo un cirujano, él al parecer era feliz y era lo que le apasionaba. Entonces ahí no se está expresando un comportamiento social reprochable en la historia anterior. Entonces aquí me parece algo muy importante y es que si se expresar esa historia anterior, o sea, nos dicen, no nos dicen parte, nos dicen viñeta, nos dicen todo el texto, o sea, una idea que está en todo el texto. Dice, rendirse ante el primer obstáculo que se presente, no. Esta queda totalmente descartada porque de hecho Lemuel Gulliver luchó hasta el final, hasta que se salvó y se favorecer a alguien a través de recomendaciones. ¿Será que ese es el punto de la historia? No. O sea, no es, y tampoco es un comportamiento social reprochable, de hecho sería un comportamiento social favorable. Y abandonar a una persona en medio de una dificultad, esta sería la correcta. Porque vemos que los compañeros abandonan a Lemuel a su suerte. Este texto, pues yo no lo voy a dar resaltado, entonces vamos a aprovechar para resaltarlo durante el ejercicio. Entonces, bueno, tenemos, bueno, este texto de Lemuel Gulliver es un texto narrativo discontinuo que es una caricatura, una historieta, bueno, es una caricatura, digo historieta, que puede pertenecer a una novela gráfica. Bueno, entonces vamos con este. Entonces dice, en línea, leer y escribir en la red.
Yo personalmente, yo puedo decir la mayoría de la mayoría de los textos, puedo decir qué tipo de texto, nomás con ver el título, porque es sencillo. Si nos dice leer y escribir en la red, ¿será que es un texto narrativo? No creo. No creo que hablen de una historia donde haya personajes, espacio, tiempo. Eh, ¿Será que es argumentativo? Puede ser, pero la que más me indica, o sea, digamos un poco como por instinto, sería expositivo. Desde un principio podemos decir de que es un texto expositivo. Vamos a analizar la referencia y tomado de adaptado de Casani de 2002 en línea, leer y escribir en la red anagrama. Podemos suponer, yo personalmente no sé, si supiéramos que es anagrama, podríamos decir a qué pertenece. Anagrama puede ser una revista, puede ser una editorial, no estamos seguros. Yo diría que es una revista, me suena como a revista. Puede ser un artículo, una revista. Dice, el tiempo que los chicos pasan conectados tiene mucha incidencia en su vida y educación. Aquí ya nos están dando una tesis, nos están hablando del tiempo que los chicos pasan conectados. Entonces eso es primordial. Si un chico actualiza su perfil en una red social cada día, escribiendo comentarios breves en su muro, visitando los de sus amigos y responde algún mensaje breve, aunque sean unos pocos minutos, acá muchas horas al año. O sea, nos dicen que si darnos cuenta, pasamos muchas horas al año conectados. Y si una chica chatea con los amigos una hora al día, es mucha información que aprende, la práctica que desarrolla, la empatía que consolida con sus interlocutores, amigos, una hora al día. Ah, espera. Aquí me equivoqué en algo y resulta que sí es un texto argumentativo. Porque aquí, aunque no es implícitamente, ya la autora está presentando una inclinación. Entonces sí sería un texto argumentativo, no expositivo. Porque pues, si nos fijamos, yo no personalmente diría de que cuando los jóvenes pasan mucho tiempo conectados, eso tendría una incidencia negativa. Pero aquí el autor ya está diciendo, es mucha información que aprende, la que practica, la que desarrolla y la empatía que consolida con sus interlocutores. O sea, aquí ya nos está diciendo de que todo ese tiempo no es perdido, no es en vano, tiene sus beneficios. Y jugar de videojuegos requiere 80, 90 horas, pero para todos los niveles de dificultad en un juego es casi el mismo tiempo que dedica a trabajar en cualquier asignatura del currículo escolar. Entonces ya aquí está estableciendo una analogía entre las 80 o 90 horas que un joven juega y el currículo escolar, está diciendo que estas 80 horas, 80 o 90 horas son igual de importantes que el currículo escolar. Muchos estudios sostienen que estas actividades no son solo pasatiempo entretenido triviales, sino que los jóvenes aprenden conocimientos y habilidades relevantes. Aquí, pues la verdad, no estoy muy seguro de si es un texto expositivo o argumentativo, porque tiene como elementos de ambos, ¿no? A veces es como muy neutral, a veces muy objetivo, pero implícitamente trata como de presentar una tendencia un, hacia un polo, ¿no? Bueno, aunque no se incluya en los currículos oficiales, o sea, nos está diciendo que todo ese tiempo los jóvenes aprenden conocimientos y habilidades relevantes, que no necesariamente lo enseñan en los colegios. Así, en estas nuevas actividades, los jóvenes aprenden destrezas y conocimientos relevantes y complejos que solo en algunos casos tienen equivalencia escolar. Buscar información, leer, redactar, comentar, es decir, aquí nos están diciendo que las actividades, digamos, pasatiempos, son como un complemento del currículo escolar. Otros aprendizajes no forman parte del currículo escolar, bueno, aquí lo mismo, nos están diciendo que esas actividades como utilizar programas informáticos, pues blogs, son complementarios, porque dice que tienen equivalencia y nos dicen que no forman parte del currículo. Bueno, esto provoca que las prácticas letras que se desarrollan los jóvenes dentro y fuera de la escuela sean a menudo muy distintas y que algunos lo sufren de manera muy dramática con el sacramento escolar e imposibilidad de progresar. O sea, la autora, no sé por qué siento que es una autora, bueno, de pronto porque aquí dice Casani, ¿cierto? Pero puede ser un autor también de apellido Casani, pero Casani suena como mujer. Bueno, entonces, el autor básicamente nos está diciendo de que el hecho de que los jóvenes pasen muchas horas en un juego, en actividades, pasatiempos entretenidos, les hace desarrollar habilidades y a veces esas habilidades forman como un desequilibrio, por decirlo de alguna manera, con respecto a los temas que se enseñan en el colegio y que muchas veces los jóvenes tienen habilidades en este tipo, como habilidades como programas informáticos, usar blogs, pero tienen carencias en cuanto a leer, redactar y comentar. Entonces, que eso los imposibilita progresar. Ya teniendo el análisis, vamos a la pregunta número 55, que es la última.
Dice, en la frase los jóvenes aprenden conocimientos y habilidades relevantes aunque no se incluyen en los currículos oficiales. Esto es algo que se habla en el texto. Está literalmente ahí. ¿Qué función cumple la palabra aunque? Bueno, vemos que en el de los quipus la pregunta 39, si no estoy mal, es, o 34, es muy parecida, por no decir que igual. Pero entonces vamos a leer. Los jóvenes aprenden conocimientos y habilidades relevantes, aunque no se incluyan en los currículos oficiales. O sea, que nos están diciendo de que esto sucede a pesar de que no suceda eso. ¿Ok? Entonces dice, plantea una comparación entre las dos ideas. ¿Será que se está comparando? Puede que sea una comparación, pero no es el propósito principal, no es la función de la. Entonces esta la descartamos. Dice, presenta un ejemplo de oración anterior. ¿Será que la aunque no? Esta es la más descartada porque, como les decía, a la vez pasada decía sintetizar y señalar. El aunque no señala, ni sintetiza, ni presenta un ejemplo, mucho menos. Dice, establece una relación de causa y efecto entre las ideas. Esta era la que yo había marcado, de hecho, que se ve un poco. Este es el escaneo del simulacro. Dice, establece una relación de causa y efecto entre las ideas. En parte, está diciendo de que a causa, o sea, yo lo interpreté de esa manera, pero es incorrecto, porque no es como tal una causa de efecto lineal. Porque, bueno, aquí podríamos decir de que no, es que no, por ningún lado que lo miramos en ese sentido. Entonces no se establece una relación de causa y efecto. Entonces, ya por simple descarte nos deja la opción B. Pues yo creo que ya sería suficiente. Muchas gracias por su atención. Ya justamente porque ya me va a descargar el computador. Muchas gracias, profesor Alex. Muchas gracias, compañeros, por su atención y que pasen muy buena noche.